Una persona se despierta, ¿no? Se arregla, hace su desayuno, agarra su computadora y se sienta en un escritorio en algún lugar de su casa, si es que tiene un espacio suficiente para ponerse a trabajar. Por algún lado están los hijos haciendo educación a distancia, por otro lado está probablemente la pareja también realizando teletrabajo, en algún momento hay que atender a los chicos, el jefe te llama a las 9 de la noche porque quizá el trabajo continúa, porque no hay un horario, no marcaste tarjeta de entrada, no marcaste tarjeta de salida, probablemente acabas de dar a luz y tienes también un horario de lactancia que no se está respetando, al jefe se le ocurre hacer la reunión a la 1 de la tarde cuando es hora de darle a comer a los chicos. Hacer teletrabajo es súper complicado, Renato. Sí, inevitablemente se mezclan las responsabilidades laborales con los quehaceres, ¿no? Porque ahora mismo muchos padres de familia tienen que ingeniárselas para combinar, ¿no? Las dos cosas, los dos espacios. Y eso lo que parecía que iba a durar unas pocas semanas, se está extendiendo de tal modo que ya incluso ha tenido que intervenir el Ministerio de Transportes para decir que se extiende el trabajo remoto hasta septiembre, luego de que el presidente prolongara también la emergencia sanitaria hasta el 7 de septiembre. Pero ¿qué va a suceder en el futuro? ¿Se podrá incorporar el teletrabajo, Mabel, como una práctica alternativa al trabajo presencial? ¿Qué derechos le generará a los trabajadores? ¿Qué tipo de regímenes se instaurarán? Vamos a conversar lo que te parece con nuestros invitados. Tú ya los habías mencionado: Juan José Martínez, presidente ejecutivo de Servir, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y Jorge Toyama, que es un conocido y muy respetado laboralista. Muy buenas tardes con los dos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Buenas tardes. A ver, yo he pintado el lado negativo del asunto. Hay personas a las que le funciona muy bien y son sumamente organizadas y les es muy beneficioso el teletrabajo. Lo cierto es que me parece que aún como esta es una situación que nos ha llevado a realizar este tipo de trabajo, faltaría una normatividad para defender esos derechos de los trabajadores, y empezaría por el doctor Toyama. Buenas tardes. La parte buena para el teletrabajo es que hay trabajo, ¿no? Pues sí. Hay 500,000 de peruanos que ha perdido el empleo, otros 250,000 que están suspendidos, que no tienen empleo, ¿no? Esta pandemia, digamos, ha afectado a muchos peruanos, y todo indica que, en general, incluyendo independientes, de cada 4 peruanos, 1 se ha quedado sin chamba en la cuarentena, ¿no? Y todas las clases económicas, socioeconómicas, han sido de una u otra manera impactadas, digamos, económicamente, con rebaja de sueldo, suspensión o pérdida del empleo, ¿no? Entonces, los que están teletrabajando, digamos, tienen cuando menos trabajo, ¿no? Exacto. Eso es la parte positiva, creo, ¿no? La parte negativa, evidentemente, es que nadie pensó que esto durase mucho tiempo, ¿no? La parte y que afecta sin duda a trabajadores, ¿no es cierto?, que nunca pensaron trabajar en su casa tanto tiempo, no tienen un ambiente de trabajo, no hay una silla ergonómica, ¿no? El internet, el wifi a veces no es suficiente, y sobre todo los horarios, ¿no? Entonces, el trabajo remoto es una figura que se creó con la declaratoria de la emergencia nacional y que va a durar durante toda la emergencia sanitaria, ¿no? Y ese trabajo remoto es una excepción a otra modalidad que se llama teletrabajo, ¿no? El teletrabajo es la modalidad que la ley ha regulado para situaciones permanentes, ¿no? Pero ese teletrabajo tiene muchos problemas que en una declaratoria de emergencia no funciona. Por ejemplo, que hay que firmar un contrato escrito, hay que presentarlo al ministerio, la empresa tiene que preocuparse e ir a visitar si el lugar es seguro, ¿no? Tiene que pagar el wifi, o sea, una serie de requisitos que no funcionaban para un periodo de emergencia, ¿no? Y por eso el Estado, creo yo con acierto, creó el trabajo remoto, donde la única responsabilidad de la empresa es asegurarse o dar tips, sugerencias de la ergonomía, ¿no? Pausas activas, no trabajar en la cama, etcétera. No hay más obligación en el trabajo remoto, ¿no? Es una excepción a la regla general, ¿no?
Pero lo que nos está diciendo es que la norma anterior de teletrabajo no era una norma realista. Si ya vemos a futuro, porque de repente en algunas empresas se dan cuenta de que, oye, el teletrabajo funciona tanto para el empleador, para el empleado, ¿no sería mejor crear un marco legal más realista en donde se respeten estos deberes y derechos del trabajador? Correcto, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Hay que crear una figura mixta entre lo que se llama el teletrabajo tradicional, que es una norma muy burocrática, contrato escrito, etcétera, y el trabajo remoto, que es una figura de emergencia instalada así, digamos, de manera informal, ¿no? Y que la verdad ha servido para que por lo menos las personas tengan trabajo y puedan las empresas trabajar a través del esfuerzo de su personal en las casas. Yo creo que ya el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Ya mucha gente va a trabajar en su casa o intermedio, ¿no? 2 días en tu casa, 3 días en la empresa o viceversa. El teletrabajo ya quedó, ya, ¿no? A más gente que pase en la emergencia sanitaria, muchas empresas han comprobado eso, ¿no? Y un grupo de trabajadores también está feliz de que sea así, ¿no? No se movilizan, gastan menos en tiempo, ¿no? En fin, la pasan bien en casa. Pero otro grupo no está de acuerdo, pues, ¿no? Porque evidentemente condiciona con a veces deberes de la casa, se sienten mejor trabajando fuera de la casa. Entonces una figura intermedia es, creo yo, con 3 requisitos, ¿no? 3 cambios a la figura actual. La primera es lo que se llama desconexión digital, que el trabajador tenga el derecho de decir a su jefe, oye, entre 1 y 3 de la tarde no me moleste porque estoy almorzando, ¿no? Claro. No me pongas reuniones. Desconexión digital, ¿no? La segunda es que algún tema de ergonomía, por ejemplo, que la empresa me ayude económicamente para comprar una silla ergonómica porque está sentado ahí todo el día, ¿no? Claro, es una figura intermedia, pues porque la silla finalmente se va a quedar en el trabajador, o que la silla de la empresa la manden a su casa. Claro. Es una segunda tema, ¿no? Y una tercera es conciliar bien en general el tema de género, porque todo este tema del teletrabajo, la más perjudicada por la tradición peruana, ¿no? Son las mujeres trabajadoras, ¿no? Bueno, voy a darle el pase al señor Martínez. Gracias, doctor Toyama. Y de hecho, le quería preguntar al señor Martínez qué opina, por ejemplo, de esto que nos cuenta el doctor Toyama, ¿no? Que con un mejor marco regulatorio, el teletrabajo o trabajo remoto está más cerca de ser una realidad a futuro que una excepción como se está viviendo ahora. ¿Usted qué opina, señor Martínez? Sí, efectivamente, como decía Jorge, el teletrabajo está regulado en el Perú desde hace años. Existe una norma del año 2003-2014. Lo que pasa es que no ha estado probablemente tan difundido y tan aplicado. Y lo que ha sucedido con la emergencia es que prácticamente por la fuerza de los hechos y de la inminencia y de la cuarentena, se dictó un decreto de urgencia creando esto de trabajo remoto, que no es otra cosa que si tú antes trabajabas en un determinado lugar, ahora se te permite trabajar en el lugar donde estás pasando la cuarentena, en tu domicilio o en el lugar donde estás desarrollando aislamiento social. Y efectivamente se diferencia del teletrabajo porque ese es el único requisito para hacer trabajo remoto, y esa modalidad se ha habilitado para el sector privado, pero también para el sector público. Y claro, lo que hemos encontrado en el camino es que eso tiene un montón de retos, porque en el esquema tradicional pre-COVID, lo que teníamos era un espacio laboral, un espacio familiar y de convivencia, y también un espacio social. Todo eso con la pandemia y con la cuarentena se ha juntado. Se unió, ahora ¿verdad? Tú tienes en los mismos horarios, tienes a la pareja trabajando, tienes a los hijos en casa, tienes obligaciones familiares que cumplir, toda la parte organizativa, y eso es un gran reto. Eso es un gran reto en primer lugar para las personas porque además pasan situaciones de estrés especiales. Tiene mucha razón Jorge cuando dice que este tema golpea o afecta particularmente a las mujeres, que tradicionalmente tienen mucha mayor, o suelen asumir mayor responsabilidad con respecto a los deberes en la casa, la organización de la casa, el trabajo de los niños, y encima trabajan. Eso cuando estábamos en la situación pre-COVID, eso se da en ambientes separados. Claro, en las 24 horas seguramente, y eso está medido, las mujeres tenían mayor demanda de tiempo encargándose de esas cosas. Pero los hechos han dado así. Ahora, desde el lado del sector público es bien importante porque el trabajo remoto nos permite garantizar o compatibilizar 3 intereses. Por un lado, respetamos la cuarentena y evitamos de ese modo, porque el sector público es probablemente uno de los sectores que es el empleador más grande en el Perú. Tenemos 1.400.000 servidores públicos, de los cuales los que trabajan propiamente en labores administrativas son alrededor de 600.000.
Entonces, imagínense sacar 600.000 personas a la calle, a que tengan que desplazarse en transporte público, Exacto. a subir por ascensores. Entonces, hasta por un tema de contención de la enfermedad, este es un tema importante, el tema del trabajo remoto. El segundo interés que se garantiza con el trabajo remoto es la propia salud de nuestros trabajadores, de nuestros servidores públicos y de sus familias, porque podrían estar Señor Martínez, Esto, le voy a pedir volver con usted después de la pausa para recapitular estos 3 puntos que me parece interesantísimo para que le quede muy claro el mensaje a nuestros oyentes y televidentes. Hacemos un corte y regresamos con esta mesa de conversación sobre el teletrabajo. Mabel, volvemos. Seis de la tarde con 36 minutos. Seguimos conversando con Juan José Martínez, presidente ejecutivo de Servir, y con el doctor Jorge Toyama, abogado laboralista, sobre el teletrabajo o el trabajo en remoto, a distancia, una fórmula, un recurso que empezó improvisándose prácticamente al inicio de la pandemia, pero que hoy constituye toda una realidad y quizá en el futuro se convierta en una modalidad mucho más permanente. Nos habíamos quedado con usted, señor Martínez. Estaba señalando los 3 rasgos, digamos, que usted ha identificado en estos meses, ¿no? Eso. El trabajo remoto permite garantizar tres intereses o 3 temas. Primero es evitar que la enfermedad se extienda y de esa manera protegemos a la ciudadanía, protegemos también a los servidores. Y lo tercero es que permitimos que las entidades públicas sigan funcionando, porque el trabajo remoto hace que las entidades sigan prestando servicios. De manera diferente probablemente, pero las entidades siguen funcionando. Ahora, eso implica, en el caso del sector público, un gran reto, porque ciertamente esto ha sido de un momento a otro y hemos tenido que improvisar o innovar en el camino. Esto es un gran reto desde el punto de vista de las propias organizaciones públicas y desde el punto de vista de los jefes, porque los jefes ahora tienen que organizarse de otra manera. Ya no tienen ese contacto directo, diario, presencial, sino que ahora tienen ese contacto a través de teléfono, medios tecnológicos. Tienen que organizar el trabajo de otra manera, porque antes yo podía llegar a mi oficina y llamar a todo mi equipo y hacerle un encargo por el día o por ese día y el día siguiente. Esa facilidad ya no necesariamente existe, sino entonces ahora tenemos que organizarnos y prever qué se va a hacer durante la semana, dar encargos. Y claro, necesitamos tecnología, pero tampoco es, dicho sea de paso, una condición imprescindible. Se pueden hacer cosas en trabajo remoto utilizando un poco de tecnología, pero siendo creativos también. Podemos utilizar, por ejemplo, el teléfono a la antigua, digamos. Podemos enviar documentación también. No necesitamos tener todo en la nube o tener la gran tecnología. Por supuesto que ayuda. Ahora, pero no es una condición indispensable. Ya pensando en el futuro y no solamente en el contexto de la pandemia, doctor Toyama, hay más allá de la tecnología y de la nueva organización, hay un factor cultural también que hay que quebrar. Porque muchos jefes quieren ver a los empleados sentados las 8 horas frente a la computadora porque se piensa que de esa manera están trabajando. Entonces es aquí cuando introducimos esa palabrita tan importante, la productividad, porque hay personas que pueden hacer mucho más en menos de 8 horas y no necesariamente tienen que estar sentadas frente al empleador. Sí, efectivamente hay un mito, ¿no?, de que el trabajador presencial labora más que el que está de manera remota. Ese es un mito, ¿no?, naturalmente, ¿no? Y además creo que esta pandemia ha obligado a desmitificar eso, justamente, ¿no? Porque el trabajador el jefe no lo puede fiscalizar más allá de reuniones, ¿no? Es cierto que todo el mundo ha trabajado mucho más en trabajo remoto que nunca, es cierto, domingo, sábado, en fin, no había horario, finalmente estabas en tu casa, ¿no? Pero creo que ha sido fruto de toda la emergencia. Me da la impresión ya que de hace 3-4 semanas, ¿no?, se está normalizando un poco, ¿no?, en el sentido de que ya los fines de semana ya no hay muchas reuniones, las reuniones ya no se programan tan tarde ni tan temprano, ¿no?, se evitan mediodías. Creo que el trabajo remoto ya pasó, digamos, su pico, su emergencia, ¿no? Y las empresas también han sido eficientes porque han visto pues que algunos trabajan mejor, otros que no. Algunos como ya están retornando a las actividades, los que están retornando a laborar son aquellos que no teletrabajan bien. Entonces, físicamente están ahí. En cambio, aquellos que están, digamos, teletrabajando bien, se han quedado en sus casas y siguen laborando con un régimen un poco más pacífico, más amigable, ¿no? Pero aún así creo que el Estado debería pensar en emitir una norma, ¿no?, que esté en el medio, si se cabe la expresión, entre
entre el tradicional teletrabajo, convenio escrito, presentar medición de trabajo burocrático y lo inmediato y urgente, ¿no? Impuesto, digamos, que es el trabajo remoto, ¿no? ¿Y cómo se lo imaginan a futuro? Estaba pensando en esto que señalaba el señor Martínez, en el sentido de que los tres espacios donde normalmente se desarrolla nuestra vida, lo familiar, lo laboral y lo social, de pronto, ¿no? La pandemia nos había obligado a juntarlos todos. Y pensaba si en el futuro quizás se pudiese de pronto importar el modelo de estos laboratorios comunes, oficinas comunes, ¿no? Más cerca de tu casa, donde te juntas con 3, 4, 10, 20 personas, no tienes que ir hasta el centro de trabajo y tampoco estás en la casa para poder distinguir un espacio del otro, ¿no? Porque creo que eso sí va a ser bien importante a futuro, que no se mezclen las cosas que hoy la pandemia ha juntado. No sé si el doctor Toyama y luego el señor Martínez quieren comentarlo. Efectivamente, hay inclusive ya en países desarrollados, y seguramente aquí se va a implementar, si es que ya no se ha implementado, no tengo conocimiento aquí, de espacios, oficinas, ¿no? O también casas, ¿no? Que tienen un espacio pequeño para un pequeño, digamos, escritorio y una mesa, ¿no? Para trabajar dentro de la casa en un espacio un poco más privado, ¿no? Eso va a aparecer de todas formas aquí, ¿no? Los segundos son estos espacios de coworking, ¿no? Que se generan, ¿no? Y donde el trabajador ya no tiene que trasladarse, ¿no? Porque cuando pase la pandemia el problema va a seguir, que es la demora en el tráfico. Entonces claro, esa hora diaria que te demoras a ir y esa hora diaria de regresar se elimina automáticamente, ¿no? Claro. En lo personal, por ejemplo, he podido tener 3 reuniones en una mañana cuando normalmente se puede tener solo 1:30 o 2 a lo sumo. Uh-huh. ¿Y por qué se puede tener 3 reuniones de 3 horas? Porque pues estoy en casa, ¿no? Entonces, creo que sí genera ventajas, ¿no? También en ahorro de tiempo, ahorro de dinero en el traslado y también un tema medioambiental. Entonces, yo sí creo que el teletrabajo ya llegó para quedarse, ¿no? Y en el Estado y va a quedar. Y en el Estado le preguntamos al señor Martínez, Sí, ¿ha llegado para quedarse? Nosotros creemos que esta situación y el hecho de estar haciendo este experimento, trabajo remoto, este experimento por necesidad, en realidad también ha llegado para quedarse. En primer lugar, lo que está revelando esto, o lo que nos va a ayudar a revelar esto, es que hay servidores que en realidad pueden estar físicamente en sus trabajos, pero no necesariamente son una contribución efectiva a las entidades. A través del trabajo remoto, como ahora uno tiene que rendir cuentas por encargos, por actividades o inclusive por productos, se va a poder hacer un seguimiento más efectivo. Eso por un lado. Lo segundo es que creo que lo que realmente va a suceder, por lo menos para el sector público, por las limitaciones que tenemos organizativas y presupuestales, es que seguramente vamos a tener regímenes mixtos. ¿Qué significa esto? Que una persona va a poder ir, por ejemplo, 1 o 2 veces o 3 veces por semana, claro, y el resto lo va a hacer desde su domicilio. Ese es un segundo efecto. Y un tercer efecto también, que creo que es muy probable y que esta situación nos está llevando a ello, es la digitalización y el utilizar herramientas informáticas, el Internet, porque eso puede ayudar mucho justamente al trabajo remoto, pero también frente al ciudadano. Imagínense sustituir trámites que se tienen que hacer presenciales, presentando documentos, cuando eso se podría hacer perfectamente de manera digital. Entonces, esto nos abre una gran oportunidad para modernizar también al sector público. Muy bien, entonces ya comenzamos a pensar en futuro. Les agradecemos a ambos por estos minutos. Sí, muchas gracias. Y claro, porque finalmente es un ensayo, ¿no? Es como un ensayo de lo que el futuro va a hacer. Y lo vamos afinando en el camino. Y como decía el doctor Toyama, hay algunos que recién como que sienten que se van acomodando, ¿no? No es fácil y en muchos casos no es sano tampoco, si es que no lo sabes manejar dentro de la familia. Tiene que sumar la tecnología, pero también tiene que sumar los acuerdos del empleador con el empleado. Muchísimas gracias a Juan José Martínez, gracias a presidente ambos. ejecutivo de Servir, sí, y a Jorge Toyama, abogado laboralista. Además, Mabel, que hay que pensar que cuando esto, digamos, se instaure como una realidad, ¿no? Y de pronto se apliquen ya las fórmulas mixtas que comentaba el señor Martínez, ya habrá colegios, ¿no? Habrá guarderías, entonces hay ese factor que hoy distorsiona todo, que es los hijos en casa, con los padres en casa, trabajando unos, en fin, eso ya se va a volver, digamos,
y habrá una Va a ser normalidad. diferente. Sí, finalmente Otras los seres rutinas, humanos se adaptan a las situaciones. Cuesta un poco, puede ser un shock, pero lo importante es que trabajemos en base a productividad. Personas sentadas, Yo estoy personas sentadas trabajando ahorita. Sí, por supuesto, yo lo hago en la mañana. Personas Más bien pueden voy a- estar sentadas horas de horas sin hacer nada frente a la computadora. Pero me ha gustado esto que dijo el doctor Toyama de lo de negociar el tema ergonómico con la empresa. ¿Quieres que te mande tu sillita? Que me mande mi silla ergonómica, claro, pues. Porque ya me está doliendo, ya estoy con la asiática. Ponte tu cojincito nomás, ¿ya? Vamos a la pausa y volvemos. Empezó con la más. desunión. ¿Qué teletrabajo?